Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Desempolvando el baúl de los recuerdos, hoy vamos a mostraros una entrevista que efectuó la televisión a Kiko Argüello, fundador del Camino Neocatecumenal, en donde se hace un breve reportaje de su vida y bueno, pues da una serie de explicaciones de por qué creó el camino y por qué puso en práctica todo esto. Espero que os guste y que os impacte como me impactó a mí cuando lo vi la primera vez. Pues nada, hermanos, muchas gracias a todos y que Dios os bendiga. Yo creo que lo mejor es centrar la entrevista comenzando por él, por Kiko Argüello, lo vemos. Francisco José Gómez Argüello Birch nació el 9 de enero de 1939 en León. Es el mayor de 4 hermanos y se crió en una familia burguesa y católica en Madrid. Tras ir al colegio y estudiar Bellas Artes en la universidad, entró en crisis con su familia y con él mismo, sobre todo por el ambiente de la facultad, que era ateo y marxista. Nada respondía a sus inquietudes y se fue alejando de la iglesia hasta dejarla por completo. Entonces, en esa línea atea, se dedicó a hacer teatro, pintar, exponer, a ser artista. Sin obtener respuesta, preguntaba a la gente: ¿tú sabes por qué vives? Tras leer al filósofo Bergson, se dio cuenta de que para negar que Dios existe, tenía que tener tanta fe como para creer que existe, aunque no sabía cómo encontrarlo. Respondiendo su inquietud, una mañana en una habitación pedía al Señor que le ayudara a encontrarlo. Entonces Dios le respondió y tuvo una experiencia de encuentro con el Señor que le sobrecogió. Fue pasar de la muerte a la vida. Buscó ayuda en un sacerdote y acudió a los cursillos de cristiandad. Quería hacerse cristiano, incluso su pintura cambió y comenzó a hacer arte religioso, pero el Señor le permitió conocer a una persona que sufría y entonces lo dejó todo. Se fue a vivir a las Chabolas de Palomeras, en el madrileño barrio de Vallecas. Allí encontró su forma de vivir junto a una imagen de San Francisco, una Biblia que lee todos los días y una guitarra. Tras convivir en barracas con gente pobre y marginada, comenzó a predicar y a dar razón de su fe. Allí comenzó el camino neocatecumenal en el año 1964. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Todos queréis que os diga una palabra, va. Dice: sí, Kiko, últimamente hablas poco, ¿qué pasa? Digo: espera un momento. Antes ateaba un querigma. Yo siempre lo que más me impresiona es el mayor bien que os puedo hacer es anunciar el querigma. Una experiencia que relata en su libro El Querigma, donde el propio Argüello señala que es necesario pasar en la parroquia de una pastoral de sacramentalización a una pastoral de evangelización. Iniciador del camino neocatecumenal junto con la española Carmen Hernández y el sacerdote italiano Mario Pesci, este itinerario de formación cristiana, católica y de evangelización actualmente está presente en 850 diócesis del mundo, con cerca de 15.000 comunidades que están en 4.500 parroquias de 105 países. Bueno, es el perfil que hemos querido hacer de Kiko Argüello y del inicio de ese camino neocatecumenal. Pero ustedes escuchaban hablar de El Querigma, este libro del que luego hablaremos. Yo me imagino que habrá mucha gente que esté familiarizada con este término, pero habrá otras personas, Kiko Argüello, pues que no sepan qué es el querigma. Y vas a anunciarlo el día 30 a las 10:30, antes de la Eucaristía. Vas a anunciar lo que es el querigma. Cuéntanos. Espero. San Pablo dice que Dios ha querido salvar el mundo a través de la necedad de la predicación. Pero cuando escribes esta carta a los Corintios, lo escribe en griego. Si vamos a leerlo en griego, no pone la palabra predicación, sino pone: Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad del querigma, que es una palabra griega que significa noticia, anuncio. De keris, que significa, es como el pregonero que anuncia por los pueblos la noticia del señor alcalde, dice, es el keris. O sea, querigma es lo mismo que evangelio, anunciar el evangelio. Pero San Pablo dice esta frase: Dios ha querido salvar el mundo, salvar a los creyentes a través de la necedad, porque parece una cosa muy simple, del querigma. Entonces, anunciar el querigma significa salvar el mundo, salvar a los hombres.
Eso es lo que vas a anunciar a partir de las 10:30. Espero. Sí, sí, lo esperamos todos, lo esperamos todos. Pero, ¿es necesario celebrar todos los años un Día de la Familia? Bueno, pues, ¿qué quieres que yo te diga? Para mí es fundamental dar un impulso, o sea, ayudar. Yo, si quieres, puedo decir, nosotros en Italia hicimos el Family Day hace 10 años, fuimos promotores, precisamente después de haber visto lo que había pasado en España con la ley de Zapatero del matrimonio homosexual. Entonces se estaba preparando en Italia pues una ley que se llamaba el DICO para las parejas, etcétera. Entonces yo hablé con el secretario de la Comunidad Episcopal y dije, pero no penséis hacer nada, fijaros lo que ha pasado en España, las leyes son muy importantes, el hombre es un animal social, influye muchísimo. Y me dice, no, es que el cardenal Rubini piensa que, no sé, que puede ser un fracaso. Y, bueno, yo dije, pues dígale usted al cardenal Rubini que nosotros podemos llevar 300.000 hermanos a la calle. Entonces se lo dijo y me llamó el cardenal y dice, pero de verdad, ¿vosotros podéis llevar 300.000? Digo, sí, tenemos tantísimas familias, bueno, hacemos un acto por lo menos de presencia, etcétera. Ah, pues entonces, bueno, pues ponte de acuerdo, me dijo, ponte de acuerdo con el responsable del movimiento familiar cristiano, o sea, nos reunimos, hicimos este encuentro que fue impresionante, más de 1 millón, vieron Roma llena de chicos, de jóvenes con jóvenes. Y tanto es así que la ley se paró frente a este acontecimiento. Visto este éxito, podemos decir, que Dios nos ayudó tantísimo, pues pensamos, ¿por qué no hacemos algo en Madrid? Entonces se nos ocurrió llamar a los movimientos, los responsables de todas las realidades eclesiales de Madrid. Vino Carrón de Comunión de Liberación, invitamos a la Acción Católica, el movimiento de Sostar, los Fucolarini, y tuvimos una reunión de 30, 40, todo. Y les dijimos, ¿no os parecería, aunque ya la ley ha sido, que sería importante hacer un acto de apoyo a la familia? Porque todos se están divorciando tantísima gente en España. Cada 4 minutos en España se divorcia, se rompe un matrimonio. Todo el mundo ve que a su lado se rompe todo. Si tenemos una reunión de gente y preguntas, levantad la mano los que tenéis un familiar que tiene roto el matrimonio, levanta todo el mundo la mano. Su prima, su cuñado, su tía. Es una cosa. Tanto es así que los cristianos, muchas familias que todavía pues tienen hasta un complejo de inferioridad por toda la realidad que está sucediendo. Y entonces nos quedamos sorprendidos que en aquel encuentro todos dijeron que sí. Todos. Hubo una comunión total. El Opus Dei, todos. Entonces, ante esto, dijo, oye, pues mañana se presenta al cardenal. Y fui a hablar con el cardenal y dije, padre, ¿ha sucedido esto? Y dice el cardenal, ¿de verdad? Pues nada, lo asume la diócesis. Y el primer encuentro no hicimos ninguna misa. Hicimos una celebración de la palabra donde invitamos a hablar a cada uno de las realidades de los movimientos, que nos salió regular porque el arzobispo de Valencia atacó un poco al gobierno y aquí el gobierno se puso enfadadísimo, ¿no? Que nosotros no pretendíamos tampoco esto, queríamos hacer un apoyo a la familia, a los cristianos, a la familia católica. Y entonces al año siguiente el cardenal dijo, hay que continuar, pero vamos a hacer la misa de la Sagrada Familia, yo iba a invitar también a las parroquias que vengan, y desde eso y estamos haciendo esto, y cada vez nos parece más importante. Es tan importante que no podemos imaginar lo que está sucediendo en toda Europa con la familia. Es sorprendente. Fernando. Usted, Kiko, decía ahora mismo... Llámame de tú. Kiko, decías ahora mismo que muchas familias tienen dificultades, se separan, se divorcian. Muchas veces hablamos de la familia dando por supuesto a lo mejor demasiadas cosas. En muchas ocasiones las parejas empiezan muy enamoradas, pero enseguida parece que el amor se acaba, se rompen los matrimonios. Resulta difícil, complicado, no es fácil que el amor dure para siempre. Esa es una de las primeras dificultades que tiene la familia. ¿Qué significa una experiencia cristiana para eso? ¿Cómo es la fe una ayuda para quien quiere vivir ese amor para siempre y se encuentra con muchas dificultades? Mira, yo he querido, cardenal, ha estado de acuerdo en que anunciemos el querigma, porque el Papa ha dicho una frase muy importante. La crisis de la familia, ha dicho, antes que nada es una crisis de fe. La familia está en crisis porque lo que está en crisis es su fe. Porque
¿Qué es ser cristiano? Es tener dentro vida eterna. Hoy es el día de San Juan Evangelista. Y de San Juan, en la primera carta, lo que existía desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, es lo que os anunciamos acerca de la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y que ahora se ha manifestado. O sea que con este prólogo, San Juan dice que lo que anuncia el Jesucristo es la vida eterna. Vida eterna. ¿Cuándo te bautizaron? Le preguntó a tu padrino el cura, ¿cómo se va a llamar? El hijo, bueno, ¿cómo te llamas? Fernando Rafael. Pues dijo, tu padrino dijo, Fernando, tú eras chiquitín, y preguntó el cura a tu padrino, Fernando, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y tu padrino dijo, por ti, la fe. Y preguntó el cura de nuevo, ¿y qué te da la fe? Y dijo tu padrino por ti, la vida eterna. Y dice San Juan, el que detesta a un hermano es un asesino, y ningún asesino tiene dentro vida eterna. Si tenemos dentro vida eterna, quiere decir una vida que ha vencido la muerte, podemos amar al otro una nueva dimensión, en la dimensión que dice San Jesucristo, amaos como yo os he amado. Cristo nos ha amado en la dimensión de la cruz, la dimensión del enemigo, más allá de la muerte. Hemos vencido la muerte. El primer enemigo que tenemos es la mujer en el matrimonio y el marido. Amad a vuestros enemigos, siempre. El otro es siempre difícil, el otro, pero nosotros podemos amarlo más allá de la muerte. Amaos como yo os he amado. O sea que lo que muestra la Iglesia es la vida eterna habitando en nosotros. Pero, ¿y si esa vida eterna desaparece porque la gente tiene crisis de fe y ya pues decide... si una persona, un cristiano, decide él vivir su vida, dirigirla a él, decía Juan Pablo II, su bautismo queda como muerto. Porque Dios respeta la libertad humana, ya no puede hacer nada a su bautismo. Él es ahora Dios de sí mismo. Y entonces entra totalmente en crisis toda su fe. O sea que el problema de la familia es un problema de fe. Por eso anunciar el querigma es importante. Porque lo que da la fe es el anuncio. La fe viene por el oído. La fe viene por el oído. Lo que nos da la fe es escuchar el querigma, que es una noticia. Una noticia que cada vez que se escucha, se realiza. Porque una noticia no es azar. No, el evangelio no es decir que Cristo murió por ti hace 2000 años. No, no. Si yo te anuncias el querigma ahora, ahora mismo te doy la salvación. Ahora mismo. ¿Por qué? Porque anuncio algo que está en acto ahora mismo. ¿Y qué es lo que está en acto ahora mismo? Pues que Dios ha enviado a Jesucristo a dar la vida por ti, que ha muerto por ti, que ha resucitado por ti, que ha subido al cielo y ahora mismo está delante del Padre, presentando las llagas gloriosas de lo que ha sufrido por ti, para que tú puedas ahora, estamos aquí en la televisión, recibir desde el cielo el Espíritu Santo. O sea que es una cosa actuante, perenne, total. Por eso hay que anunciar el Evangelio. Ahora, el problema que tiene, si tú recibes ahora mismo el Espíritu Santo, el problema que tiene es uno solo. Y es que si la fe viene por el oído, y si tú tienes el oído cerrado, porque no quieres oír sermones, te tienes sin cuidado la iglesia, pues ya te puedo contar esto mismo que no te lo crees. Entonces el problema es que para anunciar el querigma hace falta abrir el oído. Entonces si tú vas a ver los Hechos de los Apóstoles, el primer querigma lo hace San Pedro, pero antes, para abrir el oído, Dios hace un milagro. ¿Cómo se abre el oído? Haciendo milagros. El primer milagro es las lenguas. Son 17, nombran 17 naciones, partos, medos, elamitas, Arabia, romanos, vino de Roma, prosélitos, 17 naciones para mostrar el milagro, que cada uno escuchaba a San Padre en su propia lengua y se quedan sorprendidos. Inmediatamente después hay el paralítico de la puerta hermosa del templo y hoy otro querigma. Después resucitan a una joven y hay otro querigma. O sea que los milagros... Porque claro, tú no crees en nada de Jesucristo. Yo te digo que Dios ha resucitado a Jesucristo. Tú dices que no te lo crees. No te lo crees, que Cristo ha vencido la muerte, que Dios ha vencido la muerte. Imagínate que hay un muerto y te digo, escúchame, en nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Imagínate que se levanta, te quedarías boquiabierto, te quedarías sorprendidísimo. Pero una cosa muy importante en los Hechos de los Apóstoles es que a un cierto momento los milagros cesan. ¿Por qué? Pues porque aparece el verdadero milagro que salva el mundo, que es la Iglesia, lo que se llama el milagro moral. Aparece la comunidad cristiana, que muestra, amaos como yo os he amado, amaos más allá de la muerte, muestra la vida eterna presente en la Iglesia. La Iglesia siempre anuncia la victoria sobre la muerte. Porque eso
Bueno, no quiero extenderme mucho. Yo esto lo he dicho en el sínodo. Ahora hablamos del sínodo, Sí. ¿no? Ahora hablamos y tenemos que hablar de muchas cosas. José Beltrán. En esa misma línea, hablaba de despertar los oídos, ¿no? De que la gente Abrir el oído. Abrir el oído. ¿Cómo hacerlo, ahora que se habla tanto de la nueva evangelización, a gente que precisamente ya no es que esté cerrado a Dios, sino que rechaza completamente? ¿Cómo llegar? ¿Cómo desde...? Este es el punto más importante, que es la misión que tiene el camino neocatecumenal en el mundo. La misión que tenemos nosotros exactamente es esto. Hay que preparar, que lo he dicho en el sínodo, ¿cómo abrir el oído? ¿Cómo se abre el oído? Pues lo dice nuestro Señor Jesucristo. Nosotros decimos en las parroquias que hay que pasar de una pastoral sacramental a una pastoral de evangelización. Entendiendo por pastoral sacramental, pues lo que hacen las parroquias. O sea, de un barrio de 5.000 personas, una iglesia, ¿y cuántos vienen de ese barrio a la iglesia todavía? Vamos a poner un 15%, un 10%. Hay un grupito todavía que viene, unas 1.200 personas, que vienen a la misa del domingo, etcétera. Ese grupo. Entonces, a ese grupo hay que alimentarle la fe o mantenerla como una pastoral sacramental. Cristo está presente, que es Cristo el autor de la fe, el que promociona nuestra fe, el que alimenta nuestra fe. Pues está presente Cristo en los sacramentos, pero hay que dar la misa, es un sacramento para alimentar nuestra fe. El bautismo, preparación al matrimonio, la caritas, el apostolado de oración, todo eso que se hace en una parroquia. Pero el problema es que de ese 10% hay un 90% de gente que está secularizada y que no tiene fe, que nos atorna por todos lados, que votan socialista, etcétera, y que son ateos o secularizados. Ahora, ¿cómo podemos llegar? Entonces, esa presencia de Cristo, a ese hombre que no tiene fe, no le dice nada, porque no tiene fe, no cree en los curas, ni cree que en ese sagrario esté Dios, ni nada de eso. Toda esa presencia no le sirve, ni las monjas, ni los curas, ni el Vaticano. Dime, necesitaríamos una presencia de Cristo en la que un hombre que no tiene fe se ha tirado a la fe, se ha llamado a la fe. ¿Existe? Nosotros decimos, existe. ¿Cómo que no existe? Dice nuestro Señor Jesús dice, amaos, atento a esto, como yo os he amado, dice, nos ha amado en la dimensión de la cruz. Y en este amor, ese Señor secularizado que está ahí, que está enfrente tuyo, dirá, esos son discípulos de Cristo. Y si sois perfectamente uno, atención a la palabra perfectamente uno, ese hombre creerá. Eso dice el Evangelio, que es palabra de Dios. O sea, entonces dice Jesucristo, que si nosotros lográramos amaos, oye, ¿amar a quién? Pero no se trata de amar al compañero de la oficina, amar a... Eso es todo superficial. Amaos como yo os he amado. Dicen los psicólogos que si yo te mando... Amar no se puede amar a quien no se conoce, ¿verdad? Si yo te mando poner en una página, dime las personas que tú conoces, cómo se llaman, dónde viven, cuántos hijos tienen, etcétera, no llegas a 30 o 40, porque somos limitados y conocidos. Lo cual quiere decir que la comunidad cristiana no puede ser grande, porque Cristo nos ha dicho, amaos en una calidad de amor que la gente que os rodea quede sorprendidísima. Si sois perfectamente uno, porque el Padre son 3 personas, Dios es una comunidad de personas que son un único Dios. Las personas, ese misterio de la Santa Trinidad se encarna en la Iglesia. Ahora mismo cuesta. En una parroquia le digo a un párroco de esto y dice el párroco, sí, estamos de acuerdo. ¿Y cómo podemos lograr que un grupo de 40, 50, no muy pequeñito, un grupito, llegue a esta estatura de fe? Como Cristo nos amó. Eso hace falta tener una fe, pero grande, 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 grande. ¿Y cómo hacemos? Pues nosotros hacemos un itinerario, una iniciación cristiana, basado en el bautismo. Cogemos ese grupo y decimos, ¿estáis de acuerdo en esto? ¿Y queréis iniciar un catecumenado post-bautismal serio, con todas las etapas, verificando la fe? Nosotros no creemos la fe en nadie. ¿Tú tienes fe? Demuéstramelo. ¿Tú de verdad dices que tienes fe? Muéstrame que tú has recibido la naturaleza misma de Dios, que tienes la misma... Muéstramelo. Muéstrame tus obras y te diré a ver qué tienes. Pues hay mucha gente que no tiene obras ninguna. Obras de vida eterna llamaba San Pablo a los cristianos. ¿Y cuáles son estas obras? Siempre amar más, lo que no puede hacer un comunista, ni un ateo, ni un budista. Vencer la muerte. Amar más allá de la muerte. Muéstrame el amor más allá de la muerte. A ver, ¿cómo amas a tu mujer? Muéstramelo. En concreto, vamos a verificar. Entra en una iniciación cristiana y verificamos la fe juntos. Y vamos a ver que la cantidad de lagunas que tienes, que no te dejas crucificar
por los defectos de tu mujer, ni de tus hijos. O sea, porque fíjate, el problema hoy nosotros lo vemos clarísimo. Es uno solo en la iglesia. ¿En qué consiste hoy ser cristiano? Hoy, concretamente, en ir a misa, en rezar, en ser honestos. Los budistas son honestos. En rezar, los budistas rezan, los musulmanes. ¿En qué consiste ser cristiano? Exactamente, dímelo tú. Ahí nos jugamos todo. Yo te podría decir algo. Dice San Pablo, llevamos siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se vea que en nuestro cuerpo Cristo está vivo. Ahora si estas palabras son verdaderas, ¿por qué no me muestra esta chica que dice que es cristiana cómo ella lleva en su cuerpo el morir de Cristo? A ver, que me lo muestre. Concretamente, en la vida de todos los días, con tus hijas, si me has dicho que tienes 2 hijas, con tu marido, muéstrame. Por ejemplo, cantamos en la anáfora, nosotros, extendió sus brazos en la cruz y adquirió para sí un pueblo santo. Extender los brazos en la cruz. ¿Extiendes tú los brazos en la cruz? ¿De cada día? Esto la gente no ha sido educada en la fe. No sabe lo que es vida cristiana. Educación en la fe. Vamos con el tema. Estabas diciendo ahora que estamos en una sociedad absolutamente secularizada o muy secularizada. Muy secularizada, sí. No, absolutamente, porque todavía hay una presencia cristiana. La familia cristiana se encuentra con un problema grande, otro problema familiar. Porque la familia no es decir la palabra familia y que todo esté resuelto. Sí. Una de ellas es la transmisión de la fe en un mundo secular. Muchas familias, muchos padres y muchas madres hacen todo lo posible por transmitirle a sus hijos la fe. Lo llevan a un colegio religioso, le llevan a catequesis. Ya habló el Papa cuando era cardenal, hablaba del fracaso de la catequesis moderna. Sí. Hay mucho fracaso en la catequesis y muchos padres que por más que se esfuerzan y le dan lo mejor que tienen a su hijo, los hijos rechazan la transmisión de la fe o los padres no saben cómo hacerla. Pero no es porque sean malos, es porque a los hijos les parece irrelevante. Les parece que la fe no sirve para nada, que en la vida hay que resolver los problemas de cada día, hay que encontrar trabajo, si se puede, hay que encontrar a alguien que te quiera, pero ¿y para qué sirve la fe? Entonces, a esa respuesta... Es una pregunta importante. ¿Para qué sirve la fe? ¿Por qué tendría que ser yo cristiano? Porque mis padres eran cristianos por tradición. Y ahora yo, ¿por qué tengo que seguir siendo cristiano si a mí no sé muy bien para qué me sirve la fe? ¿Cómo resolvemos este asunto de la transmisión de la fe de padre a hijo? Hay que explicar cuál es la antropología que predica la Iglesia, qué es el problema del hombre. El hombre se ha separado de Dios, los hombres nos hemos separado de Dios con el pecado original y tenemos dentro, el hombre está muerto, dentro. Este es el punto, estamos muertos. Dice un filósofo, un teólogo que se llama Kierkegaard, habla del producto del pecado original, es la muerte óntica, la muerte de nuestro ser, el más profundo, nuestro ser. Lo que nos hace ser persona. La palabra persona, la raíz de la palabra persona, prosopón, es la misma raíz que personaje de una obra de teatro. Tú eres persona porque alguien te ha dado el ser. En una obra de teatro, el director dice a una, tú le das el ser de príncipe, a ti de rey, a ti es un rey, etc. Persona. ¿Y si resulta que el demonio nos ha dicho a Adán y Eva que no hay ningún director de teatro? ¿Tú quién eres? ¿Quién te ha dado el ser? No hay ningún ser. Tu ser, el más profundo, queda muerto. Soy fruto de la casualidad. Sí, queda muerto tu ser más profundo. Entonces, atención aquí porque tiene relación con las mujeres que matan y esas cosas que suceden hoy. Y nadie sabe por qué. Y nosotros sí lo sabemos. Que es muy, muy profundo. Porque si mi ser más profundo está muerto, yo quisiera ser, quiero ser. Ser en los demás, ser amado por alguien, ser en mi mujer, ser en mi novia, ser en el trabajo, ser que... La cantidad de jóvenes que se suicidan en su mayor parte está demostrado es porque de pronto descubren que no son para nadie, que nadie les quiere, que no existen. Por ejemplo, este chico en Italia, un hombre mata a las niñas pequeñas y su mujer no lo entiende. Dice, pero ¿cómo es posible? Era tan bueno, es una familia buenísima. Ay, imagínate este chico, a lo mejor ha ido a misa, pero no practica últimamente. Y su ser más profundo está muerto. Y todo su ser lo tiene en el amor de su mujer. Es en el amor que siente de su mujer. Si su mujer le traiciona, este hombre no sabe lo que le pasa, pero de pronto cae en el infierno.
experimenta algo que no sabía que existiese. El infierno del no ser. Porque Dios ha dicho a Moisés en la zarza, yo soy el que soy. Dios es el único que es. Ese infierno es un dolor tan grande, es un sufrimiento tan horrible, que ¿sabes lo que piensa? Tengo que hacer descubrir a mi mujer el daño que me ha hecho. ¿Y cómo podré hacer descubrir a mi mujer el daño que me ha hecho? Matando a los niños. Y no le importa nada. Es como un apostolado. Mata a los niños para que se entere. Mi mujer tiene que preguntarse. Pues fíjate, esa mujer después en la televisión no se preguntó nada de eso, pensó que su marido era un monstruo. No hizo ninguna reflexión. El otro día, otra señora en Italia, lo mismo, ha matado a un niño de 7 años, eso ha sido una mujer, y al niño de 5. Y lo ha dicho, porque mi marido me ha traicionado. Fíjate que el adulterio antes en España, antes era un delito, ¿verdad? Ahora todo está lleno de adulterios. Es matar el amor. Pero la gente no sabe que existe el infierno. Nadie predica el infierno, ni se habla del demonio. El infierno existe. Y cuando uno experimenta, no sabe lo que le pasa, experimenta un dolor tan horrible, tan tremendo. ¿Sabe lo que es el infierno? El infierno de no ser. Kiko, Entonces, vamos a hablar de otro infierno, porque han salido unos datos hace apenas unos días de abortos en 2011. Sí. Ha subido un 5%. Imagínense ustedes, 118.359 abortos, y se dispara sobre todo en las mujeres que supuestamente no deberían tener problemas socioeconómicos, es decir, las mujeres que tienen a su marido, que están casadas, tienen pareja y son de más de 30 años. Bueno, es un auténtico infierno y es un problema para la familia, y no solo desde el punto de vista religioso. Mira, yo en el sínodo he dicho, bueno, es siempre lo mismo. Dice la epístola a los hebreos que por el temor que tenemos que el hombre tiene a la muerte, esta muerte óntica al que hablaba antes, el hombre es esclavo del demonio durante toda la vida. Hebreos 2:14. Esto lo he dicho en el sínodo a todos los padres sinodales porque en todo el tiempo que he escuchado 260 intervenciones ni salió la palabra demonio, ni salió la palabra pecado, ni nada. Todos de nueva evangelización, etc. Y me parece importantísimo poner las bases profundas antropológicas. La epístola de los Hebreos 2:14, fíjate, yo llevo siempre conmigo la Biblia. Esto es importantísimo. Bueno, sí que tengo aquí lo que he dicho en el sínodo. En el sínodo lo tengo más. Mira, dice la epístola de los Hebreos: así como los hijos tienen la carne y la sangre, también Cristo ha participado de las mismas para reducir a la impotencia al Señor aquel que de la muerte tiene el poder, esto es al demonio, al diablo, y liberar a todos aquellos que por el miedo que tienen a la muerte estaban sujetos durante toda su vida a la esclavitud. O sea que, según esta antropología, que he dicho en los padres, esto se llama antropología revelada, está revelado por Dios. Por el temor que tenemos a la muerte, somos esclavos del demonio durante toda la vida. Entonces, el aborto. Si yo tengo miedo, porque me quedo embarazado y es un sufrimiento para mí, y tengo dentro la muerte, no he vencido la muerte dentro, no puedo hacer otra cosa. Tengo que escapar de la muerte. Y mato. Por el temor que tenemos a la muerte, somos esclavos del demonio. No hago la voluntad de Dios. Dios ha dicho, no matarás. Hago la voluntad del demonio. Esto en todas las realidades. Por eso la salvación del hombre es quitarle la muerte dentro, quitarle el poder, la esclavitud al demonio. Y por eso Jesucristo ha vencido la muerte. ¿Cómo Cristo nos da la victoria sobre la muerte? Dice San Pablo que el Espíritu Santo desciende sobre el hombre y da testimonio a nuestro espíritu de que Dios existe y que nos ama como hijos. Fíjate, o sea, entonces si yo donde antes tenía un agujero profundo, que no era para nadie, que estaba siempre buscando el amor en todo, en las chicas, en los hombres, en los amigos, en todo, porque estaba muerto dentro. Imagínate que de pronto, que es mi experiencia de fe, de pronto desciende el Espíritu Santo dentro de mí y siento que el Espíritu de Cristo da testimonio a mi espíritu que Dios existe y que me quiere. Y me da a participar y ese espíritu me da la vida, la victoria sobre la muerte. Tengo dentro vida eterna, lo que decíamos antes, vida eterna dentro. Ahora ya me puedo relacionar distinto con todas las personas. Ahora en el matrimonio, mira, si aparece un conflicto en el matrimonio, si tengo fe, no me destruye, no me siento ahogado,
por tus defectos estoy casado contigo. Si yo no tengo fe, ese defecto de relación no lo soporto más. Y te digo, me divorcio. Porque estoy dentro muerto. Pero si yo tengo dentro la vida eterna, puedo amarte más allá de la muerte. Ya no me destruyes tus defectos. Te puedo querer, por eso el matrimonio es indisoluble. Es indisoluble. Porque podemos amar más allá de la muerte. Estas cosas la gente no las sabe porque no hay iniciación cristiana. Ni más que misas. Muy poco. La gente no sabe nada. Ni se habla ni saben lo que es el pecado. Ni saben lo que es el demonio. No saben nada de nada. Hay una ignorancia total. Hay que evangelizar. Un profeta que hemos tenido en esta época ha sido el Papa Juan Pablo II, que ha hablado de nueva evangelización. Y esto en el siglo de que has hablado de hay que evangelizar. Nosotros pensamos en esta Pascua ir a las plazas de Madrid. Hay que anunciar el Evangelio, hay que anunciar el Evangelio, hay que anunciar el querigma, hay que dar la fe en este hombre. No, porque si queremos a los hombres. Porque tú me preguntabas, ¿qué es lo que te da el cristianismo? Fíjate, si yo tengo dentro un espíritu nuevo y me siento de pronto que si está mi suegra en casa ya no me destruye. Ya los sufrimientos no me destruye. Tengo una relación nueva. Vamos a ir unos minutitos a publicidad, pero yo quiero que vean ustedes algo. Todos nos preguntamos, ¿por qué del camino neocatecumenal salen tantas vocaciones? De eso vamos a hablar enseguida, pero quiero que vean esto antes de irnos a publicidad. Vean. Un hermano siente que Dios le llama a ofrecer su vida a Jesucristo, que se ponga de pie. Venid aquí. Venid aquí rápidamente. Subid por la rampa. ¡20.000 sacerdotes para China! Bueno, este fue un llamamiento a las vocaciones de Kiko Argüello justo después de la Jornada Mundial de la Juventud que vivimos intensamente en Madrid, y de esto vamos a hablar enseguida. No se vayan porque tenemos todavía muchas cosas que contarles y preguntar a Kiko Argüello. Que se queden de pie, que se queden de pie. Un deseo, que haya menos apreturas y menos estrecheces en las familias y que empiece a llegar la ilusión a las familias de España. ¡Feliz año! Estas Navidades, Madrid vuelve a convertirse en la capital de las familias y 13TV en testigo directo de su celebración. El sábado, desde las 11 de la mañana y hasta la 1:30, Inmaculada Galván, Javier Alonso y Monseñor Juan Antonio Reich Pla te ofrecerán toda la actualidad de la jornada previa al gran día de la fiesta. Y a las 12, Santa Misa presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, don César Franco. Y el domingo por la mañana, todos los detalles de la jornada festiva con la retransmisión de la Santa Misa, oficiada por el Cardenal Arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela. Fiesta de la Sagrada Familia, el sábado de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde. 13TV, más que una televisión. Galería del Coleccionista presenta en edición especial para 13TV una joya llena de espiritualidad y sentido cristiano. El icono La Última Cena, que reproduce la obra inmortal que Leonardo da Vinci creó para el refectorio de Santa María delle Grazie, en Milán. Una joya única realizada en una plancha plata de primera ley, delicadamente repujada y con maravillosas aplicaciones en oro de primera ley. La obra cumbre del arte universal, con el más profundo significado religioso, que llenará su hogar de belleza y valores. Una joya de la orfebrería y el arte sacro, rigurosamente certificada y autentificada, que usted puede conseguir ahora por solo 20 euros al mes sin intereses. Llame ahora al 902 80 87 47 y haga su reserva. Es una edición estrictamente limitada, con la garantía de Galería del Coleccionista. Esta Navidad, celébrala como más te gusta con un clásico de nuestra gastronomía, el jamón. Te presentamos todo un jamón de Argal. Un jamón entero sin hueso, el único fácil de cortar en casa. Equivale a una pieza con hueso de 7 kilos, pero con la comodidad de que está totalmente deshuesada, para que lo aproveches todo.
Esta oferta también incluye los mejores complementos, un jamonero exclusivo de madera muy estable para cortar el jamón cómodamente y el cuchillo jamonero Virutas de Jamón, un diseño especial con protector con el que obtendrás lonchas finas, casi transparentes, con total seguridad. Por solo 79,95 euros te llevarás el jamón entero y sin hueso, todo un jamón de Argal, el jamonero exclusivo de madera y el cuchillo jamonero con protector Virutas de Jamón. No renuncies al sabor de la Navidad. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Quiero felicitar muy cordialmente a todos los telespectadores con motivo de la Navidad de esta fiesta religiosa al 100%. Dios, por amor a todos, se hace pequeño, se hace niño, se hace pobre para hacernos a todos ricos con la riqueza de su amor y la riqueza de su salvación. Vivamos estas fiestas de Navidad con un sentido de amor a Dios, de amor a Jesús nacido en Belén y también de amor a nuestros hermanos, especialmente los más pobres y necesitados debido a la grave crisis que vivimos. Si algún hermano siente que Dios le llama a ofrecer su vida a Jesucristo, que se ponga de pie. Venid aquí. Venid aquí rápidamente. Subid por la rampa. Son momentos de mucha intensidad, es el momento en el que Kiko Argüello, después de la Jornada Mundial de la Juventud, llama a vocaciones y ya están viendo lo que sucede en la cantidad. Fueron miles, Kiko, de jóvenes que subieron por esa rampa manifestando su vocación. ¿Por qué el camino neocatecumenal llama tanto a los jóvenes? Pues te lo puedo decir. Por el secreto que tiene el camino es lo que nos ha dicho la Virgen, hacer comunidades cristianas. Esto tiene una fuerza tan grande que es una revolución sociológica. Vivir la fe en una comunidad, como los primitivos cristianos, para amarse como yo os he amado. Entonces los presbíteros que celebran la Eucaristía en la comunidad tienen un cuerpo, no hace un rito separado desde el altar y el pueblo. Ellos ven el cura que está arropado y querido porque es la cabeza de una comunidad cristiana. Les entusiasma a los jóvenes. Quizás nos hemos preocupado mucho en elaborar una pastoral específica de jóvenes y nos hemos dejado de lado lo esencial, ¿no? El pilar básico, que es una pastoral de la familia y centrarnos en la familia como... Para mí lo más importante es la comunidad cristiana, porque la comunidad cristiana salva a la familia. La familia no puede ser una isla, pobrecillos, en medio de un ambiente secularizado. Al final no saben qué hacer con los hijos porque les puede el ambiente. Y por eso la comunidad salva a la familia salva a la sociedad y salva a la iglesia. Esto hay que saberlo bien. Y tú me habías preguntado antes también las vocaciones tienen relación pasar la fe a la siguiente. La transmisión a la fe a los hijos. Nosotros, al celebrar la Eucaristía, el camino a celebrar la Eucaristía del domingo en comunidad, que nos ha permitido la Iglesia, que se ve que es una madre, ¿verdad? Visto el bien inmenso. Porque nosotros, imaginaros en Italia, aquí en Botellón, en España, en Italia, los jóvenes el sábado se van a bailar. Y todos toman éxtasis. Y luego fornican en gran parte, ¿sabes eso? ¿Cómo lograr que un chico, nosotros las familias son numerosas, con 10 hijos, con 12? Siempre hay uno que está en la pubertad, que está en crisis. ¿Cómo hacemos a que este chaval, pues que venga, que en vez de irse a bailar, que venga a la misa, a la Eucaristía? Pues tenemos que hacer una Eucaristía fuerte, participada. Fíjate, el Papa ha sido bueno, nos ha permitido que antes de la homilía digamos un eco de la palabra para que los jóvenes puedan decir algo. Pues lo hemos logrado. En vez de irse a bailar, vienen a la Eucaristía de su comunidad. Quieren a su comunidad. Tenemos las comunidades llenas de jóvenes. Y la liturgia, la misa, es que no podemos vivir sin ella. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, al celebrar la Eucaristía, nosotros, el domingo empieza con las vísperas, ¿no? Ya es domingo, por eso la misa del sábado por la noche es domingo, es de domingo.
Todo el domingo por la mañana hemos visto que era fundamental, era debido de muerte, una celebración litúrgica familiar, una liturgia familiar. Y yo nos he inspirado. Entonces, si existís en una de estas, todos los domingos, se prepara el mantel, se hace un cirio en medio, todos tienen la Biblia de plata en casa, todos los chavales, uno toca la guitarra, otro al flauto, pues son 10 o 12, vienen los abuelos, nosotros jamás los abuelos los llevamos a un asilo, están en casa, etc. Y hacemos los salmos y después los padres preparan una palabra para los hijos. Habla la palabra y después pregunta a cada chico, ¿qué te dice esta palabra a ti ahora? A ver, ¿te dice algo? ¿No te dice nada? Oye, hablan todos los chavales, chicas de 12 años, de 13, problemas que tienen en la escuela, en el colegio. Es una cosa impresionante, de verdad. Y después al final el padre y la madre dan su testimonio de su fe, dicen, ya veis que nosotros os queremos como podemos. Siempre hemos dicho, los padres tienen que mostrar humildad a los hijos y no tengan miedo de mostrar sus defectos ante los hijos. Los hijos están siempre observando a los padres y se dan cuenta de todo. Si tú de verdad tienes un poco de fe, y dime cuánto eres humilde y te diré cuánto fe tienes, los hijos os seguirán. O sea, la primera transmisión a la fe es la fe de los padres, la fe. Y luego el pasar esta celebración doméstica, después los padres rezan por el Papa, rezan por todos, y después hace el Padre Nuestro, se dan la paz, y al final todos de rodillas son bendecidos por el Padre y por la Madre, con las manos. Todos los domingos. Esto ha hecho que tengamos casi el 100% de los hijos en la fe, en la iglesia. Miles y miles de jóvenes. Algo, yo, por ejemplo, cuando me han invitado a hablar sobre la familia, Instituto Pontificio, que estuve en Brasil, etcétera, yo dije allí en todo un comicio importantísimo, dije, la Iglesia tiene que darse cuenta que esto es un asunto de vida o de muerte. No puede transigir con esto. La Iglesia tiene... Fíjate, me han dicho que quizá el Papa ahora hará al final de este año de la fe una carta a las familias hablando sobre esto. Pero es importantísimo recuperar una celebración doméstica. La familia también es una iglesia doméstica, donde los hijos, además que un lugar de encuentro de las dos generaciones, donde puedan hablar. Si hoy no hablan, si hoy en la familia moderna uno abre el frigorífico y comen por su cuenta, ni siquiera comen juntos. Nosotros decimos que en la familia hay 3 altares. El primer altar, la Santa Eucaristía, donde Cristo se ofrece por nosotros para alimentar la vida inmortal que hay en nosotros. El segundo altar es el tálamo nuncial, que nosotros decimos que es un altar. El tálamo nuncial, donde está la vida de un ser humano. Esto es importantísimo. La Universidad Lateranense me concedió el doctorado honoris causa, que era en fondo al camino, por una razón, porque dijo que el camino había obedecido a Pablo VI cuando habló del Humane Vitae, que ha sido muy mal acogido en toda Europa por los teólogos, y muchos no han obedecido al Humane Vitae y se han dado cuenta el error tan grande que ha cometido. En el Humane Vitae el Papa dice que todo acto conyugal tiene que ser abierto a la vida. El acto conyugal es un sacramento. Nosotros enseñamos a los hermanos que hay que rezar antes y se ponen de rodillas y ofrecen al Señor que van a hacer un acto sagrado, santo, y en que en la casa tiene que haber la habitación de los padres, donde dan la vida a un ser humano. Dar la vida a un ser humano, eso es algo muy grave. No sé, la paternidad responsable se pensaba que nada, que cada uno decide los hijos que quiere tener, y eso ha sido una mala interpretación. Y hubo una época en que la familia católica era un niño o 2, ¿entiendes? Eso ha sido un error gravísimo que está aportando Europa a un desastre. Entonces, el tercer altar es la misa familiar, donde Dios nos da de comer y comen juntos. El domingo se come juntos todos. Y ahí se pasa la fe a los hijos como un altar, la cosa de la familia. Pero esto no es que el camino se invente cosas así, pero esto es la tradición de toda la Iglesia. Ese ser cristiano, el camino no quiere inventarse nada, ni tenemos una espiritualidad particular, ni somos una orden religiosa. Hay diócesis donde el obispo ha dicho que todas las parroquias, por ejemplo, Santiago de los Caballeros en Santo Domingo, 111 parroquias, todos tienen que abrir, porque no sé, los franciscanos no podían todas las parroquias franciscanas, entonces el general franciscano mandaría más que el obispo. Sin embargo, nosotros, como somos una iniciación cristiana y las comunidades que surgen son de la parroquia,
La parroquia aparece como una comunidad de comunidades. Hemos sido suscitados como un carisma para ayudar a las parroquias, para ayudar a la Iglesia a ser cristianos. Dos cosas, por tanto. La familia, en la transmisión de la fe, las comunidades religiosas, la parroquia. ¿Y qué pasa con los colegios? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la asignatura de religión? ¿Qué está pasando con educación para la ciudadanía? Uy, no hablemos de eso. No hablemos de eso porque nosotros estamos en Austria, madre, y de la educación sexual que se hace en Austria. Esto de la ideología de género que ha denunciado el Papa en la Carta 2, y que hoy lo he visto que viene publicado por Alfa y Omega, y también fue publicado La Razón. Es importantísimo lo que se llama la ideología de género, que la ideología de género niega la creaturalidad. Dice que, como dijo Simone de Beauvoir, que la mujer no se nace sino se hace. O sea, que se niega que Dios haya creado hombre y mujer, que eso es una cosa cultural. Y se está intentando desde los niñitos pequeñitos en la escuela a que ellos mismos decidan si quieren ser hombre o mujer. Bueno, no os podéis imaginar lo que esto significa. En Alemania me decía una hermana que lleva a la niñita de 5 años a la escuela y le hacen un examen y le dijo unas preguntas a la niñita tan horrible que ella quiere intervenir y como si fuera el de la Gestapo le dice: cállese usted, señora, cállese, no hable. Y venga a hacer preguntitas a la niña terribles. Y al final, menos mal que puso fémina, mujer, pero podía haber puesto hombre. Y si decide esa señorita que sea educado como hombre, lo meten en una clase especial y lo educan a cambiarles eso. Y lo paga el Estado. Eso se está llevando hoy como una... Y además, la ideología de género son como fanáticos. Uno se hace mete ahí la libido en esta ideología, que es superar la religión, que es superar la sociedad, que no habrá más discriminación, y vuelven fanáticos. Pero en Austria, en Alemania, en Suecia, le están llevando a rajatabla. Tienen que decir, hasta algunos monitores dicen que tiene que insinuar al niño tocando el culito, a ver sus tendencias. ¿Qué tendencia tiene? O sea, bueno, esto, si uno se lo explica, es la negación total de Dios en la sociedad. Esto no nos vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo en toda Europa. Es que tenemos que ser conscientes. Nosotros como bautizados somos profetas, todos. Y tenemos un discernimiento. Decían los padres de la Iglesia, ¿qué es lo propio de un cristiano? Le preguntaron a un anciano, preguntó a los alumnos, a unos jóvenes que querían, y preguntó este padre, a ver, ¿qué es lo propio del cristiano? Y dijo uno, la humildad. Y dijo este anciano, no. Y dijo otro, la obediencia. Dijo, no. Dijo otro, la santidad. Dijo, no. ¿No? ¿Qué es lo propio del cristiano? Y dijo, el discernimiento. Si uno no tiene discernimiento, se cree que es obediente y no lo es. Se cree que es humilde y no lo es, etcétera, ¿no? El discernimiento. El discernimiento, tenemos un discernimiento por el bautismo, una gracia que nos da el bautismo para comprender, que nos da de profetas de la realidad. ¿Qué está pasando en la realidad? ¿Qué está pasando en la historia? Y lo que está pasando en la historia, hermanos, es gravísimo. En Europa va al desastre, lo puedo decir tranquilamente, no me importa decirlo en televisión, y va al desastre por dos razones. Porque faltan hijos y porque nuestra sociedad está caminando hacia un tipo de sociedad que al destruirse la familia aparece un fenómeno social terrible. ¿Sabéis cuál es? Pues lo podéis preguntar en Suecia, que al final todo el mundo vive solo. El 80% de la sociedad, la gente está sola. O sea, conviven, en este momento en Suecia, si tú convives con una chica, ya la familia no se casan ni no existe la familia judío-cristiana, ya no existe prácticamente. Entonces tú vives con una chica. Tienes que decir al comune, al ayuntamiento, tu dirección y dónde estás. Y si te separas y te vas con otra, no tienes también comunicar. Pero cada uno tiene su casita, tiene su piso y tiene su coche y su trabajo. Todos se y luego se juntan y se separan, ¿no? Poco a poco se van separando. Y ya no se juntan más. Decía Sartre que el otro es el infierno. Sin Dios y sin fe, el otro es un infierno. Y poco a poco la gente vive sola. Bueno, el año pasado, en el periódico, mi cuñada es sueca y recibe los periódicos de Estocolmo, pues el Estado, el gobierno, estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque el hecho de que la gente viva sola ha alterado toda la economía, porque la gente que vive sola compra una serie de productos, consume una serie y las fábricas tienen que cerrar. Y no sabe el Estado qué hacer para que la gente se asocie, se junte.
No saben qué hacer. Y luego, al estar la gente sola, envejecer solo no se soporta. Se suicidan. Y el alcoholismo llega a unos estadios. ¿Cuántas mujeres solas ya hay en Madrid de mujeres separadas y divorciadas? ¿Cuántas? ¡Puh! Poco a poco, poco a poco. Hay dos peligros. Esta sociedad a la que estamos llevando es tan horrible, que al final la gente se mata porque vivir es como si el demonio hubiera vencido. Me decía el padre Amor, de los exorcistas, que ha escrito sobre el demonio, que cuando hubo una época, se descubrió una secta satánica, había matado 7 jóvenes, tal, y le preguntaron en televisión y dijo, bueno, esto es una cosa así anecdótica, aunque sí es así muy excesivo. La verdad es otra, es que el demonio quiere que la gente se suicide, que la gente blasfeme contra Dios diciendo la vida es un asco, la vida es un horror, vivir es un horror, y se matan. Y se matan, y se matan. Miles se matan. En todas partes. Y el Estado no dice nada para que por la emulación no se maten más todavía. Este es un primer peligro que va a España, destruyendo la familia. Vamos hacia una sociedad que es durísima, que es dificilísimo vivir. Por la relación. Porque Dios es amor. Y si el hombre está muerto interiormente, bien. Y otro peligro también es el Islam, al no haber hijos. Pensad que en Bélgica ya el Islam es el 30%. Y por eso el camino, al tener muchos hijos, nosotros hemos superado a los musulmanes con el número de hijos. Solamente, y las familias están contentísimas. Las familias nuestras quieren con 10, 15 hijos, 14, 10, 12, 9. Están felicísimas con ser la familia del camino. Tener hijos, que el demonio engañó, que tener hijos es horrible, que es claro, toda esta... Bueno, Kiko, otra cosa es la crisis. Las familias están sufriendo muy duramente en España, en toda Europa, pero en España de una forma muy llamativa la crisis. Ya sabes que tenemos tasas de paro altísimas, vamos a llegar probablemente a 6 millones de parados. Esta crisis, ¿qué supone como reto para la fe? Bueno, Dios nos habla a través de la historia. Es muy importante, ser cristiano significa saber que Dios actúa en la historia. Dios ha elegido un pueblo, el más pobre que había, quizá como los hititas allí en Egipto haciendo ladrillos, y se ha elegido un pueblo para sí, un pueblo que descendía de Abraham. ¿Y por qué? Lo ha elegido un pueblo porque a través de este pueblo se iba a manifestar. Según trataba Dios a este pueblo, Dios se revelaba. Y lo trataba ¿dónde? En la historia. Entonces basta escribir la historia de este pueblo que Dios aparece. Esto es importantísimo en una edición cristiana. Tu historia, tu vida de todos los días. Hay una acción de Dios en la historia. Y digo esto ¿por qué? Porque la historia forma parte... En este momento hay un momento histórico, es la crisis económica. Pues Dios, ¿qué nos está hablando? Pues eso. Dice Dios, no podéis amar a Dios y al dinero. Nosotros en el camino de edición cristiana tenemos toda una catequesis sobre el dinero. Y pedimos a los hermanos, si quieres ser cristiano, tienes que probarte con el dinero. No puedes amar a Dios y al dinero. ¿Tú amas más a Dios que al dinero? Y te dice, sí, muéstramelo. Va y vende tus bienes. Decimos a todos los hermanos. Esto ha provocado unos escándalos en los párrocos. Oh, es que para ser cristiano hay que vender los bienes, no sé qué. Menos mal que salió el catecismo de la Iglesia Católica que nos dio la razón. Que dice que esto que dice Jesucristo, va y vende tus bienes, no lo dice a los religiosos. Porque no existían religiosos entonces, cuando se escribe el Evangelio. Lo dice a todos los cristianos. ¿Tú de verdad te has probado con el dinero? ¿Has hecho un hecho donde tú de verdad dices que eliges a Dios por encima del dinero? Nosotros decimos, y la gente vende sus bienes. Me acuerdo de unos párrocos de Murcia que vinieron aquí a Madrid a hablar con los párrocos de San José, de La Paloma, porque estaban escandalizados, porque la gente vendía los pisos, vendía la tienda, vendía, y dice, oye, ¿esto qué es? Y le dije, claro, no que es que quisiéramos nosotros que la gente fuera pobre, no, todo lo contrario, porque decimos que Dios da el 100 por 1, queremos que el hombre sea libre de la esclavitud al dinero. Por eso ahora mismo, en esta crisis económica, que tenemos tantos jóvenes también parados, las comunidades se ayudan entre ellos. No tenemos pobres, nos ayudamos. La comunidad es una cosa fantástica. Ahí se hace una colectita con una bolsa así anónima, ¿entiendes? Y se pregunta, y se va ayudando a las familias que no tienen para terminar el mes. La comunidad, los hermanos nos ayudamos, hay una comunión de bienes, ser cristianos. Pero dice, Dios guía la historia, no somos huérfanos.
Algo tendremos que aprender de esta crisis. ¿Qué es lo que crees que tenemos que aprender de esta crisis? Pues te estaba diciendo que hay que volver a Dios, que no podemos amar a Dios y al dinero. Elegid. No podéis amar mirad, si no renunciáis a todos vuestros bienes, es como aquel que pone, dice el Evangelio, a construir una torre y al final tiene que abandonar porque no pudo acabar y todos se ríen de él. Mira, comenzó a construir. Así os sucederá el que no renuncia a todos sus bienes, no solamente a los bienes económicos, también a los bienes afectivos. Si no eres capaz de odiar a tu mujer, tú no eres cristiano. Si no eres capaz de odiar a tus hijos, no eres cristiano. Sino el que no odia a su padre, a su madre, el que no odie su propia vida. ¿Esto qué son? ¿Palabritas? No, es que los evangelios han sido escritos cuando la iglesia primitiva estaba evangelizando. Detrás de cada palabra del evangelio hay una praxis real, real. No son palabritas. Hablas de una vuelta a las antiguas comunidades. Es lo que estás diciendo, una vuelta al cenáculo, una vuelta a las antiguas comunidades, donde me imagino que todo el mundo efectivamente pues se ayudaba, se echaba una mano, se amaba. Yo la sensación que tengo con la gente, con los no creyentes, con los que se trata a diario, es cuando dicen, bueno, familias con 10 hijos, qué locura, hasta con 5 o con 4, ya dices, deben ser ricos. Ellos hablan así porque son ricos. Sí, claro. Sí, es lo que comentan fuera, ¿no? Es verdad. No, ¿Soy ricos? Es lo que contabas, hermano, de la crisis económica. ¿Ves? Piensan en el dinero. Siempre. El hombre, el pagano, el esclavizado, siempre piensa en el dinero. Es su Dios. El dinero, el dinero. Uy, ¿cuánto cuesta esto? Uy, qué lujo. Uy, no sé cuánto. Siempre el dinero. Y los hijos, serán ricos. No, nosotros tenemos fe en el Señor. El Señor Él nos ayuda. Nosotros hacemos la voluntad de Dios. No se tiene un hijo porque te guste tener un hijo, porque es voluntad de Dios. Los cristianos hacemos la voluntad de Dios. No, dice San Pablo, otra cosa importantísima, dice San Pablo, Cristo ha muerto por todos los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres... ¿Y por qué murió? Dice San Pablo, por los hombres. Dice, para que los hombres no vivan más para sí mismos. O sea que todos los hombres viven para sí mismos. Y fíjate qué antropología tiene San Pablo, qué concepto de la humanidad. Que los hombres todos viven para sí mismos. Y oye, vivir para sí mismo no me parece normal. Todo el mundo se busca a sí mismo. Para eso estudio arquitectura, para eso en todo busca ser feliz, ¿no? ¿Y por qué eso es tan grave que Cristo ha tenido que morir? ¿Por qué? Esa es una pregunta que teníamos que saber responder. Pues es gravísimo, porque Dios ha mostrado en Jesucristo que es la verdad. Ha resucitado de la muerte. La verdad es Cristo crucificado. Esa es la verdad que mantiene todo el universo. Dios es eso. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Entonces, ese amor que Dios ha mostrado en Cristo es la verdad. Y los hombres, por el pecado original, no viven en esa verdad. Viven en el amor a sí mismos. En todo buscan su felicidad. Y eso es una condena, porque no pueden amar en la dimensión de la cruz, que es la verdad. Toda la gente vive en la mentira. Por eso están insatisfechos. Por eso una mujer se casa y no sabe qué le pasa. Pero no le convence el amor de su marido. Ni le convencerá nunca. Entonces dice Cristo, dice San Pablo, y murió para que el hombre no viva más para sí mismo, sino viva para aquel que murió y resucitó por él. Entonces yo, si soy cristiano, no vivo más para mí mismo. Yo me he ido a las barracas no porque me gustasen los pobres, sino porque yo fuera un artista o que fuera un medio loco o un narcisista. Pues porque era voluntad de Dios. Porque eso es un cristiano. Pues te lo muestra en la historia. ¿Qué es lo que quiere el Señor que yo haga? Y constantemente, ¿quieres que me case, que no me case? ¿Qué quieres que haga? O sea, el cristiano se pregunta por las mañanas, se levanta y piensa en Dios, que es su amor. Porque amar a Cristo es la única verdad, el resto es todo vanidad. Yo me levanto esta mañana y he hablado con Jesucristo. Y he hecho mis laudes, y he venido aquí, y le he dicho, ayúdame ahí en la televisión. Échame una mano. No sé si me está ayudando. Cuando nos ponemos a pensar en la apuesta por la familia y en la defensa de la familia, ¿no? Se habla a menudo de que es un bien para la Iglesia, pero se nos olvida que es un bien también para toda la sociedad. ¿Por qué los políticos y la clase política, y no solo en España, sino en toda Europa, no apuesta por la institución de la familia, ¿no? El otro día en el diario adelantábamos unos datos del Instituto de Política Familiar que decía que para que este país siga adelante hacen falta exactamente 280.000 nacimientos. Es decir, si hablamos de déficit en lo económico, quizás es más preocupante este déficit en lo social, ¿no? No va a haber una nueva generación de españoles. ¿Cómo poner remedio a esto y cómo la clase política
¿Qué llamamiento? ¿Qué le pedimos a los Reyes Magos para la clase política? Hay una frase, esto de política es interesante, hay una frase de que le preguntaba una vez a Cardin, al fundador de la hockey francesa, ¿usted cómo pesca? ¿Con red o con caña? ¿Sabes lo que dijo? Dice, yo me limito a cambiar el agua. Esa es una frase muy terrible. Quiere decir que el hombre es un animal social, que si cambiamos el agua, hacemos que caigan todos como chorlitos. Lo que hizo Hitler. ¿Cómo es posible que el comunismo haya logrado acabar con la fe de millones y millones y millones de gente rusa que era muy religiosa? Cambiar el agua. Vamos a cambiar el agua. Con las leyes se cambia el agua. Con las leyes. Por eso entonces, ¿qué quiere decir? Kiko, ¿quieres decir que si esto es verdad tendríamos que ocupar la política? Vamos a ocupar los medios de comunicación para cambiar el agua. Gramsci, fundador del comunismo, Partido Comunista Italiano, dijo que había que ocupar todos los medios de comunicación. Y cogieron todo, los periódicos, la televisión, la radio, todo comunistas, para cambiar el agua, ir cambiando a las personas. O sea, te van metiendo en un ambiente, ¿entiendes? Entonces, no, nosotros creemos que nosotros creemos que Dios, hombre, no digo que no haya cristianos que tengan una vocación social, porque Dios le va, según hablábamos antes, su voluntad. Hay hermanos en el camino que se dan cuenta de que el mayor servicio, la política es una gran, decía Santo Tomás de Aquino, es una forma de caridad suprema, en un cierto sentido. Poner tu vida, yo le he dicho a los hermanos que se han metido en política, vamos, que sentían de Dios, os pediría una cosa, no cobréis, meteos en política pero gratis. Pero política como servicio a la sociedad. Sabiendo que el príncipe de este mundo es el demonio, dice la Escritura, y siempre vence. Esto a muchos se escandaliza cuando lo digo yo, y es la verdad. Siempre vence el demonio. En este mundo, Cristo no tiene donde reclinar la cabeza. Y yo, si soy el cuerpo de Cristo, seré perseguido, calumniado, insultado. El Papa ha dicho la cantidad de muertos y asesinados. Hoy están persiguiendo a los cristianos en todo el mundo. Miles y miles y miles. Los cristianos no tenemos donde reclinar la cabeza. Pero tenemos dentro el don de la esperanza, la virtud de la esperanza. Sabemos que morir, dice San Pablo, es con mucho lo mejor. Morir, es ir con Cristo. Por eso, el morir. No dice San Pablo, no sé si es mejor morirme o quedarme para ayudaros. Pero con mucho es morir, es ir con Cristo. Porque la muerte ha sido vencida. Los cristianos llamaban a la muerte dies natalis, día de nuestro nacimiento celeste. Y vemos a la muerte como una fiesta. Y los cristianos hacemos del funeral una fiesta. No lloramos. Esto es ser cristianos. Todo se ha perdido. Se ha desmoronado la catedral de Europa. Se ha desmoronado la fe. Sí, y con la fe se desmorona la cristiandad. Y con la cristiandad se desmoronan las vocaciones. ¿De dónde van a tener vocaciones los jesuitas o los salesianos religiosos si se está desmoronando la fe de la sociedad? Kiko, dices que se ha desmoronado la fe. En el libro que nos presentaba hace un momento Inmaculada, El Querigma, la chavala de los pobres, tú haces un relato de cómo tú recuperas la fe. Y hay un momento que a mí me ha impresionado especialmente, que es cuando te dan el Premio Nacional de Pintura. Te dan el Premio Nacional de Pintura y tú entonces haces una experiencia muy interesante o importante, que es que, bueno, era una cosa que tú habías buscado, que te había gustado, y tú ahí descubres una cosa importante. ¿Por qué te das tú cuenta que eso no es suficiente? ¿Qué importancia tiene en tu vida ese momento para reconstruir la fe? Y lo cuento. O sea, Dios, no sé por qué, me llevó a una situación, quizá porque me había elegido para una misión. Entonces Dios, al que elige, claro, siempre contando con mi libertad, y sin duda ninguna. Para mí, un momento que me pregunté, pero vamos a ver, ¿Dios existe o no existe? ¿Qué me puede a mí demostrar que Dios existe? Dice, hombre, las pruebas de Santo Tomás de Aquino, no hay reloj sin relojero. Si hay un reloj lo habrá hecho. Este mundo habrá hecho alguien.
La prueba filosófica. Pues no te sirve. Cuando estás en una crisis total existencial, eso no te sirve. Ni siquiera la naturaleza, ni la belleza. No es suficiente. Existe una prueba de que Dios existe realmente. Ese fue mi conflicto más grave. Porque para mí era una cuestión de vida o de muerte. Y cuando me dieron este premio extraordinario nacional, que salió en la televisión y tal, con un cuadro llamado La Espera, que fue muy importante, y que habló Vázquez Díaz en aquel momento de mí. Dice, si me lo dio cuando tenía 19 años, si cuando este pinta así cuando tenía 19 años, ¿quién no pintará cuando tenga 50? Bueno, bien, pues me quedé sorprendido que toda esa tragedia que yo tenía, a mí esto no me sirvió para nada. Mi interior, que estaba muerto, continuó completamente muerto. Pero lo que os decía antes, ¿qué es la fe? Dice San Pablo, ¿la fe qué es? Pues que el Espíritu de Cristo penetra dentro de nosotros y da testimonio a nuestro espíritu. Yo me encontré de pronto con que me dio testimonio el Espíritu de Cristo. O sea, Dios existe, pero no me lo decía la razón, no me lo decía la fantasía, ni el sentimiento. Era una certeza que te da testimonio el Espíritu de Cristo, es palabra de Dios. Te da testimonio el Espíritu de Cristo de que Dios existe. Yo me acuerdo que lloraba, me salían lágrimas como a chorros. Digo, ¿pero por qué lloro así? Claro, pues porque estaba pasando la muerte a la vida. Y me acuerdo que voy a buscar un cura y le dije, pero, oiga, quiero ser cristiano. Y me dice, ¿usted no está bautizado? Digo, sí. ¿Y usted es sobrenatural? Digo, sí. Pero bueno, quiere decir que me he dado cuenta de que yo no tenía formación cristiana. No tenía formación. Y no se sabe cómo formar a un cristiano de verdad para responder a la realidad de hoy social. Kiko, yo les sugiero que lean el libro, El querigma en las chabolas con los pobres, en el que se narra esa experiencia de Dios, en el que se narra cómo nace el camino neocatecumenal y cómo desde las chabolas pues, ha acabado en los 5 continentes. Pero a mí hay una cosa que dices que me ha llamado poderosamente la atención. Dices, estoy condenado a contar estas cosas, lo que hoy nos estás contando, sí. Poniéndome en evidencia, aceptando ser juzgado como alguien que se cree un santo, un vanidoso, un presuntuoso o algo por el estilo. ¿Te sientes así? Sí. Sí, no, yo, por voluntad de Dios, mira, hacer el querigma en la Plaza de Colón, para mí es un sufrimiento porque me expongo como un payaso, ¿entiendes? Yo, mi realidad natural es ser pintor, es pintar, ¿entiendes? No ponerme allí. Pero, ¿y si Dios me lo pide? Porque los hombres el hombre es un animal social, también somos un mamífero gregario, necesitamos líderes, profetas, indicadores, y no hay. Y si Dios quiere que yo sea un indicador, que sea un ejemplo, aunque me persigan, aunque me insulten, aunque digan de mí cosas bárbaras, ¿entiendes? Pues si hace bien a la gente, eso no vivir para mí, vivir para otro. Comentabas, Kiko, el miedo que te implica el domingo, ¿no? Ese temor de ya nos encargaremos los periodistas de titular o de mirar de una de otra manera. Ahora que tienes la oportunidad, ¿qué mensaje